Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente puntualmente. Ustedes saben que todos tenemos clases de corrido, tanto ustedes como yo. Tengo otros cursos que presentarles también el contenido del día de hoy y por lo tanto pues vamos a dar inicio con las personas que se encuentran el día de hoy. Bienvenidos. Esta clase es la segunda clase que vamos a recibir. La primera fue el domingo hace 8 días. Tuvimos más que todo la introducción de nuestro curso. El curso se llama Investigación a la Enfermería. Este curso se refiere para una preparación que ustedes puedan tener para ir acostumbrándose o más bien acomodándose a lo que implica algunos procedimientos que posteriormente para poder culminar con su carrera van a necesitar, que es la tesis, que es prácticamente la culminación de la licenciatura que ustedes están estudiando. Entonces, con este curso, lo que pretendemos es que ustedes vayan conociendo acerca del anteproyecto o protocolo de tesis que van a tener que presentar como requisito para poder optar a la licenciatura. En este curso lo que pretendemos es que puedan ustedes ejercitarse. Es un curso teórico, sí, pero más de ejercicio en cuanto a la práctica de la redacción de cada uno de los componentes que conforman en sí el anteproyecto o protocolo de tesis. Yo les decía que la Universidad Galileo le llama anteproyecto o protocolo de tesis a un documento que ustedes tienen que entregar previo a presentar su tesis. En mi gusto o a mi parecer, me gusta llamarle anteproyecto, porque nos da la idea de decir que es antes del proyecto final, que es la tesis. Entonces, ustedes sepan que se llama, o que más bien la Universidad Galileo lo nombra protocolo de tesis o también anteproyecto de tesis. En el curso le vamos a llamar anteproyecto, solamente por cuestiones de gustos personales, pero es importante que ustedes lo sepan. El día de hoy vamos a entrar de lleno ya a platicar acerca de lo que es la introducción de este documento que les digo que se llama anteproyecto. Les voy a platicar, les voy a mostrar primero que todo un ejemplo de un anteproyecto de otros estudiantes de la misma Facultad de Ciencias de la Salud donde nos encontramos acá en Quetzaltenango, para que ustedes tengan la idea de cómo se conforma este anteproyecto. Vamos a ver si podemos presentarlo allí. Vamos a ver. Para que ustedes conozcan cómo está compuesto en sí el documento. Si alguien me puede comentar, ¿ya lo pueden observar en sus pantallas? Aún no. No, licenciada. ¿No lo pueden ver? Ahora sí. ahora sí ya. Perfecto, ya. Muy bien. Entonces, podemos observar, es un documento de Word, el cual, lógicamente, lo que estamos observando es la portada. El título de la investigación es Evaluación del desempeño laboral por medio de una lista de cotejo al personal de servicio de alimentación en el Centro Hospitalario La Paz de Quetzaltenango. El nombre de la estudiante, la fecha que fue el semestre pasado cuando ellos entregaron su anteproyecto, la contraportada, y esto es lo que nos interesa conocer. ¿Qué es el índice? En el índice pueden ustedes observar los componentes que conforman el anteproyecto. Es decir, tenemos primero que todo la introducción, el planteamiento del problema, y el planteamiento del problema lo conforma la definición, la especificación,
la delimitación, el tamaño de la muestra y el ámbito geográfico. Pueden ustedes observar que cada título o componente se puede observar en letra mayúscula y los subtítulos, parte del componente del anteproyecto, están en letra minúscula. Luego tenemos otro componente que serían las preguntas de investigación. Siguiente, objetivos. Tenemos los objetivos generales, es un objetivo general y 3 objetivos específicos. Seguimos con la hipótesis, que contiene la hipótesis de investigación y una hipótesis nula. Luego tenemos variables. Las 2 variables que se redactan dentro del anteproyecto es una definición conceptual y una definición operacional. Luego tenemos el marco teórico. Quiero explicarles que el marco teórico del anteproyecto no es la descripción completa de cada uno de los conceptos que conforman su investigación. Solamente lo que tenemos que hacer en el anteproyecto, que es diferente, recuerden, es diferente a la redacción de la tesis. Va variando en ciertas cosas, como por ejemplo este marco teórico. El marco teórico contiene 5 tesis nacionales, 5 tesis internacionales y 5 referencias bibliográficas. Cuando nos corresponda el tema del marco teórico, les voy a explicar a qué se refieren esas 5 tesis nacionales, internacionales y las referencias bibliográficas. Pero sí quiero hacer un paréntesis y comentarles que desde ya vamos a tener que investigar mucho acerca del tema, que vamos a tener un tema grupal. No es un tema individual, porque en el curso de investigación 2, que ustedes van a llevar el siguiente año, ya ustedes tienen que ir preparándose un tema personal, individual. Pero como estamos iniciando, vamos a trabajar un tema grupal. Sin embargo, tienen que empezar a investigar información correspondiente a lo que va directamente dentro del marco teórico del tema que más adelante les voy a presentar. Después del marco teórico tenemos el método de investigación. Dentro del método de investigación, lo que se incluye son los participantes, es decir, con quienes vamos a trabajar, incluyéndonos nosotros mismos. El diseño, o sea, es decir, de qué manera vamos a realizar nuestra investigación de anteproyecto. Y posteriormente a eso, el cronograma. El cronograma general y el cronograma de actividades. Porque recuerden que nuestra investigación no es únicamente teórica, sino es de ejercicio. Quiere decir que la investigación que nosotros vayamos a presentar como anteproyecto, de una u otra manera, en cierto momento se va a ejecutar, se va a llevar a cabo con todos los participantes que nosotros consideremos. En nuestro curso no vamos a ejecutarla, simplemente vamos a redactarla, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Luego tenemos los recursos humanos, materiales y financieros, es decir, cuánto vamos a gastar, porque siempre hay un gasto, ¿verdad? Recordemos que a la hora de realizar una investigación y más aún de ejecutarla, pues tenemos que tener un presupuesto para considerar cuánto vamos a gastar en dicha investigación. Y al final, pues nuestra bibliografía. Hasta allí quisiera preguntarles, ¿tienen alguna duda con lo que estamos observando en pantalla? Muy bien. Entonces, estamos bien con, no tienen ninguna duda
Solamente quisiera presentarles entonces una presentación en PowerPoint, la cual nos permite entender un poquito acerca de lo que es la introducción, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy y que queda como tarea para la próxima semana, para que ustedes comiencen a redactar la introducción del curso que vamos a trabajar con el tema que yo les voy a presentar. No sé si alguien me puede decir, ya tenemos en pantalla, observamos las diapositivas. Sí, ya las estamos viendo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a entender qué es la introducción, como su definición, y vamos a aprender también a redactarla. Aquí nos menciona que la introducción es la parte inicial de un texto. Ustedes saben muy bien que todo trabajo de investigación, todo resumen, toda tarea, se inicia con la introducción. Como su nombre lo indica, es la parte inicial, lo que introduce al trabajo. Normalmente es un resumen, como lo dice allí, es un pequeño resumen de lo que será explicado o desarrollado en el resto del trabajo. La introducción permite al lector que se familiarice con el tema. Es decir, si yo encuentro un trabajo, como catedrático, lo primero que voy a hacer es leer la introducción para entender de qué trata ese trabajo y qué voy a ver más adelante a la hora de estar hojeando. La introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo, era lo que yo les decía. Introducimos ese trabajo. Luego dice que es un texto científico, técnico o de divulgación. Es probable que la introducción, si es un texto científico, es probable que la introducción tome otros nombres. A veces se conoce la introducción como síntesis o prefacio. ¿Han ustedes visto que hay libros en donde dice prefacio? Significa que es el resumen de lo que cuenta la historia o de lo que narra si fuera una novela, por ejemplo, el libro. La introducción siempre precede al capítulo 1, es decir, es lo que va al principio. Algunos autores consideran que la introducción se debe de redactar ya al final, después de haber hecho todos los capítulos y de haber realizado toda la investigación. Les voy a comentar por qué más adelante. Las características de la introducción son las que vemos aquí. La introducción debe ser breve, dependiendo del trabajo de investigación, pero normalmente debe ser breve. Podemos encontrar que la introducción ocupa una hoja o una página, si mucho 2 páginas o página y media como límite. La introducción debe ser sintética y explicativa. Ojo con eso. La introducción nos explica qué es lo que vamos a encontrar posteriormente en el trabajo. Por eso muchos autores consideran que la introducción se redacta al final de haber efectuado el trabajo. La introducción no debe ser repetitiva. Ojo con eso. Debe ser escrita en el mismo tono, registro y con el mismo tipo de lenguaje que se va a usar en todo el documento. Si alguien está tomando nota, pueden escribir una nota muy importante. Todo el documento, el anteproyecto, todo, empezando por la introducción, lo vamos a redactar en tercera persona. Es decir, si usted escribe, esta investigación la voy a realizar, no, la voy a realizar está diciendo en primera persona. No, lo correcto
y como deben de redactar, todo este documento es en tercera persona. Vuelvo a repetir el ejemplo. Esta investigación se realizará en tercera persona, no en primera persona. ¿La vamos a realizar? No. ¿La voy a realizar? No. En tercera persona, todo el documento. Pongan mucha atención y tomen nota. Eso es muy importante. Dice también, otra característica de la introducción es que se utiliza para captar la atención del lector y orientarlo acerca del escrito que va a leer. Eso era lo que ya habíamos platicado anteriormente. Esto es muy importante. ¿Qué incluye la introducción? Estas son las partes que incluyen la introducción. Primero que todo, un qué, o una definición, una descripción. Si vamos a hablar, por ejemplo, en nuestro tema de investigación sobre el COVID o sobre el coronavirus, entonces describimos, ahí dice, una breve descripción del tema del trabajo. Describimos qué es el COVID-19, a qué enfermedades representa, cuáles son las características de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Lo primero es una descripción del tema de trabajo. Luego viene el por qué y para qué se está realizando esta investigación. Allí dice la razón e importancia de la investigación sobre ese tema o fenómeno y cuáles son los propósitos y el alcance esperado. Es decir, esta parte es bien importante que la incluyan dentro de su introducción cuando estén redactando. La importancia de la investigación. Si vamos a investigar sobre el COVID-19, ustedes tienen que inspirarse y redactar la importancia de conocer sobre la enfermedad del coronavirus, porque es importante redactar este fenómeno, esta enfermedad, y cuáles son los propósitos. Se me ocurre, por ejemplo, el propósito principal de investigar sobre el coronavirus es estar informados y tomar en cuenta todas aquellas situaciones de prevención para no enfermarnos nosotros y nuestras familias. Y por último, en la redacción final de la introducción, deben escribir cómo, es decir, cómo vamos a utilizar o cómo vamos a hacer para la realización de esta investigación. O sea, la metodología, dice allí, la metodología y la forma en la que se hizo la investigación. Si usted hizo su investigación a través de buscadores en línea o páginas en línea o portales en línea, pues entonces usted realiza allí al final la investigación, se utilizó la metodología o se utilizó la metodología para la investigación a través de páginas en línea o a través de, si usted quiere ir y entrevistar a un médico, a un compañero enfermero que está frente de la batalla y está participando de los hospitales temporales de COVID, pues entonces usted dice, la metodología que yo utilicé fue a través de entrevistas con médicos o enfermeros. Entonces, al final sí tiene que ir todas estas partes que están aquí descritas en esta diapositiva. Después tenemos unos consejos para la redacción de la introducción. Dice así, lo voy a leer. A la hora de redactar la introducción de un texto, es recomendable conocer toda la información y los datos disponibles de la investigación. Es importante elegir la información más relevante y desechar aquella que no responde a los objetivos de la investigación. Ojo, esto significa que ustedes van a tener que leer, que investigar, que documentarse con respecto al tema que vaya usted a redactar. Dice, la introducción marca las directrices y el camino sobre el cual redactar todo el contenido.
Incluye desde el desarrollo hasta la conclusión, todo el trabajo. Una introducción clara ayudará a la comprensión y redacción de todo el trabajo de investigación, aunque se podrán realizar modificaciones a medida que se avanza en la redacción del trabajo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ojo, esta diapositiva les va a marcar a ustedes cómo redactar su introducción. Vamos a trabajar con un párrafo. Vamos a trabajar por párrafos, es decir, cada párrafo está compuesto de 4 a 6 líneas según el formato que nos marca la Universidad Galileo. Normalmente es así en otras universidades y otros formatos que conforman la literatura. Un párrafo consta de 4 a 6 líneas. Pueden utilizar también como límite 5 líneas, pero por eso dice de 4 a 6 líneas. Lo normal sería 5 líneas que conforman un párrafo. Es importante saber dónde establecer el punto y puede separar y dejar una línea de por medio para escribir el otro párrafo. Es decir, va a tener 5 líneas aquí, un espacio y 5 líneas acá. Pero también es importante saber que si usted considera escribir sus 5 líneas como párrafo y poner punto, punto y seguido, puede seguir escribiendo acá de corrido y tendríamos 2 párrafos unidos, es decir, 10 líneas. También es válido. Hay párrafos de 10 líneas porque el punto y seguido va a depender de dónde termine la línea, ¿verdad? De la siguiente línea. Entonces, espero que yo les pueda explicar. Ustedes saben que no es igual explicarles hablado que dentro de una pantalla, pero eso lo vamos a ir modificando según vaya pasando el tiempo. Voy a ir haciendo la clase. Voy a buscar la manera de escribirles en una pantalla para que ustedes conozcan cómo hacer estas cuestiones de los párrafos. ¿Cómo vamos a distribuir nuestra introducción? Es lo que aparece aquí en la pantalla. En esta diapositiva dice, de 1 a 2 párrafos, el concepto y la definición del título del tema. Era lo que yo les decía, que es de 1 a 2 párrafos. Es decir, 5 líneas o 10 líneas que describan qué es el COVID-19, qué es la enfermedad, de qué se trata, cuál es la sintomatología, etcétera, etcétera. Siguiente. De 1 a 2 párrafos, la importancia de la investigación, que era lo que les decía. ¿Por qué es importante conocer acerca del COVID-19? Realmente la prevención de 5 líneas a 10 líneas. Descripción. Siguiente. De 1 a 2 párrafos, el por qué se realiza la investigación. Usted redacta con su propia inspiración, con sus propias palabras, por qué se realiza la investigación. Pues se realiza porque el tema es novedoso. Se realiza porque como yo, como profesional de la enfermería, necesito estar al tanto, estar reciente sobre la información de nuevas enfermedades, etcétera, etcétera. Usted lo redacta a su gusto y con su propia inspiración. Siguiente. Solo una pregunta. Dígame. Por el ejemplo que usted está dando, usted está hablando de que todo debe de redactarse en tercera persona. Así es. ¿Aquí se rompe la regla de tercera persona cuando es inspiración propia? No, siempre se mantiene la regla. Muy buena pregunta, lo felicito. Fíjese que siempre se mantiene la regla. Entonces, cuando usted realiza, por ejemplo, esta parte donde dice, ¿por qué vamos a hacer la investigación, verdad? ¿Por qué se va a realizar la investigación? Es importante que establezca, porque como profesionales de la enfermería debemos estar actualizados. O sea, es en tercera persona.
sea, siempre se debe de estar actualizados, por ejemplo, ¿verdad? Entre comillas, se debe de estar actualizados. Los profesionales de la enfermería deben estar actualizados en cuanto a cualquier patología reciente que exista, conocer el protocolo de prevención, el protocolo de actuación, o sea, todo en tercera persona. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta aprovechando el espacio? Yo tengo una duda. Diga. Cuando se hace paráfrasis de un autor y el autor no escribió en tercera persona, ¿yo lo debo hacer? No. No. Ahí sí no, porque si usted va a ingresar, normalmente en la introducción a veces no va, sí se puede hacer, pero la introducción es más personal. Más adelante, en otra parte del anteproyecto, sí debemos hacer una entrecomillado, porque quiere decir que lo que yo estoy entrecomillando lo estoy tomando de un autor en particular y tengo que escribir qué autor, de qué página, de qué libro, de dónde se extrajo esa información. Entonces se entrecomilla y se escribe tal y como aparece en el libro o donde usted extrajo la información. Como le decía, normalmente en la introducción no va ninguna referencia. Sí podría ser si en dado caso lo amerita, por ejemplo, la definición, en la primera parte de la introducción donde va la definición, o sea, el qué es, sí podría ser, es válido, pero se copia tal cual lo escribió el autor en el libro de donde usted extrajo la información. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Perfecto. Y entonces, para finalizar y terminar ya con su redacción de la introducción, vamos otra vez a escribir de 1 a 2 párrafos cómo se realizará la investigación. Es decir, bajo qué método. En este caso, como ustedes van a redactar una investigación que no se va a ejecutar, solamente vamos a aprender a cómo redactar. Entonces, el método que ustedes utilizarían es el método de investigación teórica, bibliográfica, puede ser, ustedes describan qué tipo de investigaciones. Yo les voy a subir todo en un documento, también se los puedo mandar al WhatsApp, se los estaré mandando también en el GES, las investigaciones que corresponden a lo que ustedes van a redactar, que no es una investigación de ejecución, que es una investigación bibliográfica únicamente. Entonces, aquí ustedes pueden escribir cualquiera de las que ustedes tengan la opción en el documento que yo les voy a mandar. Allí aquí en esta diapositiva, dice bajo qué método, con qué personas, en este caso solamente vamos a ser nosotros, ¿verdad? ¿En qué lugar? Pues prácticamente como trabajo universitario, puede utilizar usted que el lugar va a ser la universidad, va a ser incluso, pues, si ustedes de repente, con el tema que yo les voy a dar, tienen acceso a escuchar alguna entrevista, escuchar a alguna persona y toman como referencia a esto, pues es válido que ustedes incluyan a esta persona. Y como les decía al final, la introducción puede ocupar de una página a página y media. Eso es lo que necesito que lleven a cabo como la primera redacción de la introducción. Y al final tenemos acá una nota
que yo les puse, que pueden tomar referencia del ejemplo subido a la plataforma material de apoyo, que es un documento que yo les acabo de mostrar. Ese es un documento completo, ustedes pueden tomar referencia de él y igual, de la misma manera, pueden estarse comunicando conmigo, yo los voy orientando y van a tener un espacio en el GES para subir esta tarea, que es la introducción. Yo se los voy a estar corrigiendo y no sé si alguien tiene alguna duda en cómo vamos a redactar nuestra introducción, y solamente les voy a decir, puedan ustedes anotar el tema de trabajo, es el título del tema de trabajo que vamos a estar redactando durante todo el semestre, es atención hospitalaria del manejo clínico del COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Tenemos de referencia también, yo les voy a, no sé si tienen allí. Disculpe, licenciada, ¿será que puede repetir de nuevo? Sí, claro. Se llama atención hospitalaria. Atención hospitalaria del manejo clínico del COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Tomé este tema de referencia porque es lo que está de moda, ¿verdad? Entonces es importante también, hay mucha información también, hay que reconocerla. No sé si están viendo en pantalla un documento que les subí. Sí, sí lo podemos ver. Muy bien, perfecto. Entonces, este documento también está en el GES. También se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, a donde sea mucho más fácil que ustedes lo puedan descargar. Léanlo, es un documento de España. Sin embargo, tenemos también documentos de manejo clínico del Ministerio de Salud de Guatemala. Entonces, yo sí les recomiendo que vayan buscando ya. Ustedes son expertos, ustedes son los expertos. Yo no conozco mucho del manejo clínico, pero ustedes sí saben, tienen contactos por su profesión. Ayúdense también entre ustedes como compañeros para pasarse esta información. También en la plataforma del Ministerio de Salud de Guatemala también ya hay actualizado algunos documentos sobre el manejo clínico de esta enfermedad, la prevención, las características y algunos protocolos para poder utilizar el manejo clínico de esta enfermedad. Entonces, si tienen algún problema, de todas formas, yo voy a estar subiéndoles durante la semana documentos que yo consiga, específicamente del país. Si tengo algunos otros documentos como de España o del Perú, pues también, ¿verdad? ¿Alguien quiere comunicarse? ¿Tiene alguna duda? ¿La presentación que nos está haciendo la va a compartir también? Sí, la presentación en PowerPoint también se las voy a subir. De hecho, también les voy a subir, la clase está siendo grabada. La clase también se las voy a subir para que ustedes puedan en YouTube verla más despacio. Si tienen alguna duda, retrocederla. Entonces, por eso no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, la redacción de la introducción, entonces ahorita va a ser individual. Sí, va a ser individual. Cada quien va a redactar la introducción y van a ir guardando en un documento de Word su introducción y los objetivos, etcétera, etcétera. Cada parte de lo que vimos inicialmente en el formato del trabajo como ejemplo, cada parte las vamos a ir guardando y las vamos a ir juntando. Por eso yo les aconsejo que tengan en su computadora una carpeta
donde vayan guardando cada documento que vamos a ir redactando durante todo el semestre. Porque al final lo vamos a consolidar y ese va a ser nuestro anteproyecto. Todos van a tener el mismo tema, pero cada quien va a tener su propia inspiración para ir redactando parte por parte del anteproyecto. ¿Alguna otra pregunta? Solo, Perdón, licenciada, perdón, Carlos. Disculpe, para el espacio de los párrafos, eso que no me quedó tan claro, ir juntando los dos párrafos que usted había dicho. No le entendí la pregunta, ¿me podría repetir? El espacio entre cada párrafo, como usted había dicho que se podía juntar dos párrafos, como en 10 líneas. Ujú. Sí. Y, Sí, perdón, ¿alguna otra cosa que me quería decir? no, o sea, quería saber cuántos espacios se tenía que dejar para ir agregando el otro párrafo, para que sigan los dos párrafos de un solo. Muy bien. Sí, eso me cuesta un poquito poder explicarlo así hablado, me gustaría más enseñárselo, ¿verdad? Escrito, pero durante la semana les voy a subir un video donde yo les esté escribiendo para que ustedes puedan entender cómo se redacta esos párrafos. Cuáles son los principios, cómo sí puedo continuar y después de un punto punto y seguido, puedo continuar la frase y formar esos dos párrafos uno solo, pero explicado es un poco complicado. Me gustaría yo presentarles un video durante la semana de cómo hacer esas específicamente redacciones, ¿verdad? En cuanto a la escrituración. Yo les voy a estar subiendo durante la semana este video. Ya lo tengo porque es muy difícil poder explicárselos, pero como la universidad nos requiere que estemos en línea, en vivo, en el horario de clases, entonces por eso es un poco complicado hacerlo así, pero sí les prometo subirles ya el video en el WhatsApp. Para responderle la duda, le voy a explicar así rápidamente. Tenemos un formato, por ejemplo, tipo de letra, sangría, cuántos márgenes dejamos, los espacios entrelineados, eso también es importante, los voy a estar subiendo en el video. Sí tenemos un formato específico para presentar el anteproyecto. Muy buena pregunta, porque sí, desde ya ustedes tienen que conocer cuáles son los parámetros en Word para que vayan teniendo sus documentos ya programados. De hecho, en Word se puede establecer cuánto tenemos de margen, sangría, espacio interlineado, tipo de letra. Todo eso lo tienen que dejar ustedes bien establecido para que puedan escribir su documento de aquí en adelante, todo igual en su computadora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Licenciada, perdone, una pregunta, así como la compañera le decía que cuando se pone la referencia de un escritor que dijo tal cosa, digamos un ejemplo, que Carlos Varías dice que el coronavirus es tal cosa, y ahí se me van 5 líneas, por ejemplo, sería en el primer margen. Después del segundo margen ya solo iría mi pequeña interpretación. Sí, es válido. Todo lo que usted está diciendo es válido. Así es, correcta y muy buena anotación para que los compañeros sepan también. Ya solo nos queda un minuto. ¿Alguien más rápidamente o estamos allí? Nos podemos comunicar siempre en WhatsApp. Una pregunta, ¿la fecha de entrega sobre la redacción de la introducción? Es durante la semana, tienen como límite el día sábado por la mañana. Ahí les va a aparecer el horario en la plataforma. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces yo Solo una pregunta, digamos, el tiempo con usted solo va a ser de 40 minutos por clase. Desafortunadamente, mientras trabajemos en Zoom, pero yo espero que eso ya cambie pronto.